¿Cómo están? Queremos profundizar en la crisis que se vive en la región de la Araucanía y para eso hemos invitado al diputado del PPD por la Araucanía, Ricardo Celis. ¿Cómo está? Bienvenido a MOL TV. Hola Milén, buen día. Quiero partir, ¿qué le parece el anuncio que hizo el gobierno del retiro del GOPE, pero reforzar sí las fuerzas especiales por la seguridad en la zona? ¿Es una señal política o más de lo mismo? Es claramente una señal política, yo la valoro positivamente porque subentiendo que el gobierno vio la necesidad de dar este paso para que se pueda restablecer el diálogo. Todos queremos que exista diálogo en la región de la Araucanía, pero claramente la persistencia del Comando Jungla, tal como lo conocimos cuando el mismo presidente y el ministro Chadwick hace el anuncio en la región de la Araucanía, en Las Quilas, que es el cuerpo de carabineros allí, se instala una piedra en el zapato, un obstáculo, y que ese obstáculo se acrecienta claramente cuando el día miércoles de noviembre es asesinado Camilo Catrillanca. Ahora se suma la baja del general Franzani y podría también estar de baja o a retiro el director subrogante de Orden y Seguridad. ¿Qué le parecen estas bajas en Carabineros y cómo está viviendo hoy día la institución? Un desorden institucional gigantesco, una falta de control de parte del Ejecutivo respecto a Carabineros. Yo creo que ya no necesitamos más bajas de generales, no necesitamos que más generales pasen a retiro, sino que necesitamos precisar los estándares que tiene que tener Carabineros en su actuar en la Araucanía y en Chile, pero particularmente en la Araucanía, donde el conflicto es de naturaleza política y la proporción de las fuerzas respecto a esta demanda política debe estar regulada claramente y debe estar enmarcada en lo que son los derechos humanos de tercera generación, o si no, no se entiende el actuar de policía en un conflicto de esta naturaleza. ¿Hay confianza? ¿Tiene confianza usted en el general Hermes Soto? Yo creo que él no ha generado las confianzas necesarias, parece súper claro, pero creo que es el mismo quien el que tiene que asumir la responsabilidad de aquí en adelante si él es capaz de liderar el nuevo proceso que requiere Carabineros de Chile, particularmente en su actuar en la región de la Araucanía. ¿Debiera tener un plazo? Yo creo que sí, ese plazo yo creo que no debe exceder la mitad del mes de diciembre, donde ya debe estar resuelto cómo vamos a abordar el 2019. ¿Si no debiera dar un paso al costado el general Soto? Él deberá dar un paso al costado si es que él estima que no es capaz de liderar un proceso importante y significativo del actuar de las policías en la región. A su juicio, ¿qué le parece el rol que ha tenido el gobierno desde que se desató todo este tema a raíz de la muerte de Camilo Catrillanca en la zona? Confuso, muy confuso. Denota una falta de control de las policías, pero para ser honesto, esto no es una cosa nueva. Esto teníamos antecedentes ya con lo que fue Huracán también, entonces queda la impresión que Carabineros como institución tiene una debilidad institucional gigantesca y el gobierno hizo un compromiso con el país cuando asume el presidente Piñera y descabeza en la práctica el alto mando y deja al general Hermes Soto, entonces hace allí un compromiso implícito. Y además eso lo refuerza llevando a la Araucanía el Comando Jungla y él, el presidente, se toma la foto, ¿cierto? Y detrás el Comando Jungla y todo lo que eso significó para la región. Fue un error enorme del gobierno y lo dijimos, y yo lo dije desde el principio, que era un error enorme tratar a la región de la Araucanía con zanahoria, ministro Moreno, y con palo, el ministro Chadwick. Eso fue un error gigantesco porque trató por cuerdas separadas un tema político que es único y que no debía haber sido tratado de esta naturaleza. ¿Este gobierno actuó mejor en relación al gobierno anterior que no tomó decisiones importantes con el caso Huracán, por ejemplo? Mirando los hechos en retrospectiva y mirando cómo van sucediendo los hechos hoy día, uno pudiera suponer perfectamente que la presidenta Bachelet no actuó sobre Carabineros de la manera que muchos lo pedimos y se pidió, porque probablemente el desorden institucional estaba instalado y estando tan próximo al cambio de gobierno, dejó esa tarea para el próximo gobierno. Esa es mi lectura de los hechos, porque claramente lo que vemos hoy día en Carabineros no es que ocurrió ahora en el 2019, viene ocurriendo hace mucho tiempo. El ministro Chadwick va a ser interpelado este martes. ¿Qué espera usted, diputado? Que asuma las responsabilidades políticas que corresponde, que haga una proyección de futuro, que se comprometa a que vamos a tener policías de estándares internacionales con el respeto a los derechos humanos de tercera generación que señalaba yo,
que vamos a tener distintos protocolos y que no va a ser más de lo mismo, que no va a ser cambiar un casco verde oscuro por uno verde claro, sino que va a ser una actitud distinta para enfrentar el problema político que hay en la región. Usted fue intendente de la región de la Araucanía. ¿Cómo ve el escenario hoy día? ¿Cómo lo veía antes? ¿Ha sido un proceso difícil, complejo para lograr el diálogo en la zona? Absolutamente. Está el hecho marcado por primera vez por la muerte de Alex Lemun como primer hecho tal vez conocido formalmente en esta materia. Después viene el hito que tiene que ver con la muerte de la familia del matrimonio Luxenguer-Macay, que también genera una conmoción muy grande, y ahora Camilo Catrillanca. Nunca había yo percibido este nivel de tensión que se produce en la región y este nivel de polarización que se produce en la región en relación a estos hechos. ¿A qué se debe, cree usted? Yo creo que allí me preguntabas tú si finalmente el gobierno tiene alguna responsabilidad, a ver que esto fue un error lo que hizo al inicio, y yo creo que el error fue ese, de señalar que un compromiso de que aquí va a haber mano dura. Y claro, cuando se pone esa nota, como ese énfasis tan fuerte, la mano dura significa tal vez que Carabineros entendió institucionalmente que aquí tenía que haber mano dura, cueste lo que cueste. Y estos 4 carabineros proceden del modo que hemos conocido, o hemos ido conociendo, o creemos conocer, y con la intervención, al parecer, ¿cierto?, de generales y abogados en su momento que finalmente construyen la verdad pública, y eso es muy grave, es muy grave. ¿Cómo ve el mando político en la región a raíz del cambio de intendente y de la renuncia del director de la CONADI, que sigue sin cabeza ahí esa corporación? Sí. Yo espero que el intendente Atón lo haga de la mejor manera posible, que tenga una comprensión política, que se abra el diálogo. Necesitamos construir paz en la región, no necesitamos construir discursos de guerra, eso no contribuye, por el contrario. Hay gente que tiene desconfianza, que dice que el comando jungla va a seguir existiendo disperso para existir igual. Yo creo que tiene que ver con los protocolos esto, cómo se va a actuar. Y allí el intendente tiene un rol central. Él tiene que hacer valer su rol de autoridad política en la región respecto a Carabineros de Chile, con la línea de dependencia que tiene el Ministerio del Interior, para finalmente instruir bien a Carabineros que esto debe ser un actuar que se ajuste a cualquier mejor estándar en las policías del mundo. ¿Cómo se mantiene la seguridad y la tranquilidad también en la zona? Las empresas forestales y los agricultores que también han sido víctimas de atentados incendiarios. Sí, claro. Aquí las víctimas no solo han sido de un lado, aquí hay víctimas de todos lados, ¿cierto? Conocí el caso de Héctor Carrasco, el chofer que pierde su ojo, pierde su región maxilar y malar, con una prótesis de platino, lo fui a visitar a su casa, también terrible. Una víctima terciaria del conflicto, no tenía ni nada que ver en la cosa directa, va conduciendo o va de ayudante del conductor y le llega este peñascazo, este piedrazo, y finalmente pierde el ojo. ¿Qué ocurre allí? Las policías no actúan, no le avisan a la fiscalía, no hay acción, hay inacción de las policías, y eso es lo más grave que puede ocurrir. ¿Cómo mantenemos entonces la seguridad si retiramos al GOPE pero reforzamos fuerzas especiales? Porque es que nadie diría, ni yo, ni nadie puede pensar, tú mismo decías, yo fui intendente, uno no puede pensar de que existe una región sin actuar de policías. Tiene que haber policías, tiene que haber inteligencia policial. ¿En su justa medida? En su justa medida, y tiene que ser proporcional al hecho, y entender que este es un conflicto político y que las acciones que se visualizan, que pudiesen ser interpretadas como acciones de violencia innecesaria, una toma, estoy pensando que sea un actuar de eso, se enmarca dentro de un conflicto político. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser distinta, pero no tiene que ser finalmente más palo, portar armas con armamento de guerra. Eso no puede ser. ¿Cómo ve usted el rol del ministro Moreno? ¿Se puede avanzar en el plan Impulsa para sacar a esta región la más pobre del país? Yo también valoro mucho el rol que ha jugado el ministro Moreno, que ha estado medio desaparecido en esto, dicho sea de paso. De hecho, espero esta semana conversar con él, porque él ha tenido un nivel de diálogo importante, significativo. Espero que lo mantenga, lo refuerce. Creo que hay que apoyar en lo que está el ministro Moreno. No comparto cosas que él propone, por ejemplo, la modificación de la ley indígena en sus prohibiciones, pero bueno, eso es conversable. Pero él ha generado el diálogo, que es lo más importante, y ahí uno podrá tener opiniones de lo que está absolutamente en desacuerdo, de lo que está absolutamente en acuerdo, y ahí se podrán construir confianza y llegar a acuerdos. Pero creo que su rol ha sido muy relevante y creo que debe fortalecerse.
Hoy día el gobierno también quiere impulsar otras líneas de acción, además del diálogo en la zona, impulsar la paz social. Quiere también ver el tema del reconocimiento constitucional. ¿Cree usted que hay voluntad política para ello? Sí, pero ¿qué ocurre? Que justamente a raíz de la muerte de Camilo Catrillanca se produce una inflexión, un quiebre, y hoy día yo creo que ya el reconocimiento constitucional quedó atrás, desde el punto de vista del estándar jurídico que se requiere. Hoy día se está hablando de plurinacionalidad, de autodeterminación, que son elementos que están contenidos en el derecho internacional y que hoy día es lo que está demandando el pueblo mapuche y los pueblos originarios, justamente porque se corrió la línea, se corrió el cerco, y correr el cerco significa también tener aspiraciones distintas respecto a resultados diferentes. Podría haber un largo debate entonces. Un largo debate, pero es bueno. No se había dado. Hoy día voluntad. La derecha política que siempre se negó a esto, hoy día ha mostrado voluntad. Entonces hay que aprovechar esta coyuntura que probablemente no se dé en un buen tiempo más. Usted hace un rato atrás mencionó el caso Luxinger Macay. Hay 2 prófugos todavía por esa causa. ¿Qué le parece el trabajo de inteligencia de la policía? ¿Volvemos a fallar acá? Sí, es que las policías han demostrado, y Carabineros en particular, una debilidad institucional con el tema, con el tema de los fraudes que se ha conocido en Carabineros, ¿cierto? Claramente, con el tema de Huracán, con el tema de los prófugos, con el actuar con Camilo Catrillanca. O sea, ha sido sistemático y seguido, una seguidilla. Eso tiene que repararse. Necesitamos buenas policías, necesitamos policías de altos estándares internacionales, lo mejor, porque tenemos problemas serios y los problemas serios se combaten con seriedad también. ¿Usted está de acuerdo con que se apliquen algunas causas del tema indígena, la ley 18.314 antiterrorista? La ley antiterrorista la fija, tiene estándares claros. De hecho, han habido 2 situaciones en donde se ha aplicado la ley antiterrorista, por lo tanto, lo que está hoy día me parece suficiente. No modificarla. No modificarla, porque si se ha podido aplicar en los casos que estoy mencionando, no veo por qué no se puede aplicar en otros casos, en donde los tribunales son los que califican y no el mundo político, no nosotros los parlamentarios, ni el ministro, ni nadie el que califica el delito. El que califica, ¿cierto?, es el tribunal. Diputado, lo quiero cambiar de tema. ¿Qué le parece que el gobierno no adhiera al pacto migratorio? Pésima señal. 2, Escazú, ¿cierto?, y esto. En el tema de derecho internacional yo creo que aquí nadie se puede dar gustito. Nadie se puede dar gustito. Hubo un acuerdo previo de los gobiernos de la presidenta Bachelet en este caso. Hemos incluso resuelto algunos cuerpos jurídicos que tienen que ver con desarrollo económico y que estaban allí por aprobación, han sido aprobados. Entonces no puede ser que el gobierno nos pida solo que nosotros nos involucremos y aprobemos como Parlamento todo lo que tenga que ver con el comercio. ¿Sí? El país tiene otros compromisos internacionales, como son los temas medioambientales, como son los temas migratorios. Y no es cierto que, lo que he escuchado, no es cierto que este convenio que está bajo el paraguas de las Naciones Unidas obligue a Chile. Es no vinculante. Pero aún así nos quedamos abajo. Y aún así nos quedamos abajo. Entonces yo creo que es una mala señal. Nos quedamos con vecinos que tienen políticas migratorias muy complejas, como Italia, ¿cierto?, Austria, Estados Unidos. Es complejo eso. Diputado, muy breve, antes de terminar esta entrevista, el presidente del PPD de su partido se ve como figura presidenciable. ¿Lo ve usted así? ¿El respaldo de la última CEP así lo avala? Sí, yo creo que él tiene los estándares y tiene la capacidad. Ahora depende de él, ¿cierto?, qué decisión vaya a tomar. Pero si me preguntas tú si él tiene el estándar, la prestancia, la capacidad, sí, la tiene. ¿Sería un buen candidato? Sería un buen candidato. ¿Apoya usted la idea de eliminar los viáticos parlamentarios del extranjero, que era la moción del senador Kast, también por la Araucanía? Yo creo que hay un oportunismo del senador Kast en esta materia. Cuando viajan los ministros, cuando viaja un seremi, cuando viaja un intendente, tiene derecho a viático. Entonces, eso es una visión populista y oportunista de parte de Felipe Kast. Diputado Ricardo Celis, muchas gracias por haber conversado esta mañana aquí en EMOL TV. Un gusto, Milena. Nosotros seguimos conectados, hay más noticias en emol.com y a través de EMOL TV.